Hola Agustín, buen día. ¿Cómo están por allí? Bien, Muy bien. medidas de fuerza nuevamente. ¿Cómo están las cosas? A ver. Las cosas siguen crónicamente de mal a peor, de mal en peor en salud pública neuquina, en una provincia que recordemos es una de las provincias que tenía, una de las pocas provincias que tiene un sistema de salud pública muy fuerte, generado ya desde la década de 1970, 80, 90, ya lleva más de 50 años, y que persiste con un sistema de salud pública gratuito, universal y de calidad muy bueno, pero que ya hace 20 años el entonces gobernador Jorge Sovich dijo que el sistema público era tan eficiente y tan bueno que había que favorecer el sector privado, clínicas, laboratorios, centros de imágenes, y vaya si en este siglo XXI lo vienen favoreciendo, que ha llegado al punto ya hace tiempo, pero cada vez más, que a expensas de destrucción del único sistema, que es el sistema público, se favorece a empresas aisladas del sector privado que no constituyen ningún sistema, pero ya el gobernador actual habla de, y la ministra de Salud y el subsecretario, integración entre sistema público y sistema privado. Para que algo sea un sistema tiene que interactuar sus nodos de sistema entre sí, como tenemos con distintos hospitales, centros de salud, visitas al área rural, zonas sanitarias y demás. Y las empresas privadas van a ir, van a establecerse y van a estar donde y van a atender a la población según sus cuestiones de mercado y el lucro. Y lo que viene haciendo esta provincia, la que dicen que es la provincia más rica del país, la provincia de la vaca muerta, donde quienes votamos para que ordenen y administren el Estado que es nuestro, que es de todas las y los neuquinos, está favoreciendo el crecimiento cada vez más marcado de esas empresas y está privatizando la salud pública hace años ya con empresas tercerizadas, privatizadas, que funcionan muy mal, en cuestiones de compañeros de cocina, nutrición, limpieza, camilleros, maestranza, que no les pagan, que se flexibiliza su cuestión laboral, y de a poquito se sigue avanzando en destrucción de este sistema tan importante que tenemos, con pérdida marcada de trabajadoras y trabajadores en todas las profesiones y especialidades, y destrucción del concepto de dedicación exclusiva o dilapidación del mismo lentamente, que es lo que hace que todavía más del 80% de las y los trabajadores profesionales trabajemos exclusivamente en hospitales y centros de salud pública, sin tener conflicto de intereses para que no pase como en otros lugares donde se atiende solamente un poquito a la mañana y enseguida se dispara para las clínicas o consultorios particulares, quedando la población desatendida. Eso es lo que no queremos que pase y está pasando ya en nuestra provincia. Medidas de fuerza. Usted hablaba de un problema crónico, ¿no? Ahora, ¿tiene que ver con la situación real de la que se vive en el día a día? ¿Cuáles son esas dificultades? ¿O tiene que ver con esta coexistencia entre lo público y lo privado y una suerte de mirar con cierto desprecio lo que pasa en el otro ámbito que no es el público? No es cuestión de desprecio, son búsquedas e intereses Yo le pongo un distintos. caso, Juan. Sí, Hubo un incidente vial hace un par de meses atrás con una veintena de heridos. Si no hubiese sido por la existencia, digamos, de lo público y de lo privado en San Martín de los Andes, los soldados que se accidentaron se hubiesen muerto en el camino. Porque ni lo público daba para atenderlos a todos, ni lo privado daba para atenderlos a todos. Entonces, ¿por qué eh, este embate tan fuerte con el sector privado? reitero, no es encono, no es desprecio, no es embate, ni nadie sostiene desde Ciprosapune que no tienen que existir las clínicas, los consultorios, los centros de imágenes privados ni los laboratorios privados. Lo que estamos diciendo es que no se tiene que favorecer desde las políticas el crecimiento desmesurado del bolsillo de esas empresas que son en muchos casos pertenecientes a amigos del poder, a testaferros y demás, y que para que eso crezca se destruya el único sistema que tenemos, la única red que tenemos, que es el sistema de salud pública, que funciona como red realmente, y que se eroguen millones y millones de pesos desde el Ministerio de Salud a empresas privadas que lucran con la salud de la población. Lo que No pasa es sé que si eso es, te claro en eso. claro, Nadie Juan, está diciendo que sí, tienen que sí, cerrar una clínica, sí, sino sí. que no se tiene que seguir cerrando los hospitales y los centros de salud, o la ministra de Salud no festejar mientras no se atienden los centros de salud del oeste de la ciudad de Neuquén, que se abre un centro de policonsultorios privados que se nutre de trabajadores y trabajadores altamente calificados, formados en la salud pública, y mientras se les da a esas empresas millones de pesos para que hagan resonancias magnéticas o cirugía cardiovascular que no se hacen en el público porque
renuncia a los trabajadores que están mal reconocidos y remunerados. A eso estamos hablando. Bien. Que no se favorezca la destrucción de una joya que tenemos, que se llama sistema público. Si no, vamos a favorecer lo que se está hablando en la política nacional, que es que cada ciudadano, que cada individuo, que cada neuquina o neuquino vea cómo se atiende su salud, o que se le dé una tarjetita y por ahí se le hacen unas vacunas, y si tiene una enfermedad crónica o si necesita entrar a diálisis o tiene un problema oncológico, que venda la casa, o como pasa en Chile, en Colombia o en Estados Unidos, y no pasa en Canadá, en Inglaterra, en Nueva Zelanda o en los países nórdicos de Europa, donde sí hay sistemas de salud pública, y son países de primer mundo y ultracapitalistas, donde la salud es un derecho constitucional coordinado y regulado por los estados, y en el estado neuquino eso venía pasando. Entonces no estamos diciendo no a la clínica privada, estamos diciendo no a la destrucción de lo público. Es totalmente distinto y es fundamental, lo podemos debatir todo el tiempo que sea necesario, Claro. pero no Juan, estamos diciendo salud pública que cierren una clínica, bien, sino que no se enriquezca la clínica y se destruya el hospital público. Entiendo, Juan. ¿Y estas medidas de fuerza, qué implican en este momento? En este momento, si Prosapune no tiene medidas de fuerza votadas por asamblea, lo que seguimos haciendo es reclamando un espacio de diálogo con las autoridades de salud y en la legislatura neuquina para que se trabaje democráticamente y haya independencia de poderes, porque se discutió una ley de carrera profesional en 2021 durante 7 meses, es una de las leyes más trabajadas de la legislatura, y por decisión del Poder Ejecutivo neuquino y por decisión de un gremio que tiene cautivos a más de 12.000 trabajadoras y trabajadores de salud y que conforma un cogobierno en la provincia de Neuquén que se llama Gremio ATE, que favorece con sus leyes en salud esta destrucción del sistema de salud pública. Carlos Quintriqueo amenazó con que si avanzaba esa ley, él iba a mandar a parar toda la provincia, y desde noviembre del 2021 está parada. En ese contexto, mañana algunos trabajadores de salud pública neuquina, incluidos integrantes de la comisión directiva de Ciprosapune, nos vamos a movilizar hacia Rincón de los Sauces. Somos trabajadores que seguimos trabajando activamente en el sistema de salud pública. Yo en este momento estoy en el Hospital de Centenario, no tenemos licencias gremiales, no suspendemos ningún tipo de tarea de accionar laboral, y vamos a convocarnos en Rincón de los Sauces, donde esta situación que marcamos es caótica, y podríamos dar ejemplos de cómo en un lugar tan importante de nuestra provincia como Rincón de los Sauces y toda su área rural, no se está controlando bien a los adultos, a los niños, a las embarazadas, y no se aumenta la complejidad de la atención que tiene que tener esa localidad hace tantos años, con muy mala atención de la salud y con afecciones crónicas muy marcadas. Seguramente vamos a charlar mañana para ver cómo es esa medida. Entonces, Juan, muchas gracias por estos minutos, muy amable, ¿eh?